Bien, en La corrosión del carácter, Richard Sennett hace una especie de anuncio, ¿no? Dice: nuestro tiempo se caracteriza por ser un tiempo a corto plazo, ¿no? Todas las cosas, a la mayoría de las personas de esta generación, le parece que al pasar demasiado rápido las cosas, como que uno se hace viejo demasiado rápido, como que la vida le pasa demasiado rápido. Y empieza, dice Richard Sennett, a negar de alguna manera las cosas que pasaron en otro tiempo, a ver como ajeno cualquier otro tiempo. Pero uno podría interpretar esto al menos en dos sentidos o en dos acepciones. Desde la perspectiva, digamos que pesimista o muy crítica, uno podría decir que nuestra sociedad, al ser a corto plazo, es una sociedad sin memoria, ¿no? Pero por otra parte, uno lo que podría decir es que el tiempo en nosotros ha cambiado tanto, la perspectiva en nosotros se ha transformado tanto, que el tiempo ocupa un lugar tan valioso como efímero. Y cada cosa que sucede, cada cosa que pasa, es superada por otra cosa que sale inmediatamente después. Antes teníamos que esperar mucho tiempo para que una idea fuese revisada, corregida en la sociedad, para que algo cambiara. Hoy día no es así. Entonces uno podría entender esta visión del corto plazo como en ese sentido. Vivimos un tiempo distinto, o nuestra concepción del tiempo social ha cambiado hasta tal punto que parece ser no tan interesante conservar algo que pasó hace mucho tiempo. Y eso que pasó hace mucho tiempo, si quiere durar en nuestro tiempo, si quiere anclarse en nuestro tiempo, tiene que responder por ello, tiene que traerse al presente y tiene que responder en eso mismo. Bajo esa primera visión, entonces, pasaremos a ver algo sobre la corrosión del carácter, este segundo escrito en el que habla sobre esta sociedad a corto plazo. Nosotros, dice Richard Sennett, somos una sociedad que ha empezado a migrar. Tomamos ejemplo de las aves y empezamos a movernos para un lado y para el otro. Pero esa migración no es solo por reproducción, esa migración no es solo porque tengamos algo que hacer necesariamente. A veces nuestras migraciones no tienen ningún sentido y eso le hace, digamos, más especial a la migración en los seres humanos. Hacemos migraciones laborales, por ejemplo, extendemos un negocio, extendemos un imperio comercial, extendemos nuestras relaciones con las personas para comunicarnos, para conocer muchas culturas. Pero también hacemos migraciones de nuestros sentimientos y llevamos nuestros sentimientos a un flujo constante de cosas. Esa migración constante de los sentimientos, que en otro tiempo había sido tal vez percibido como una especie de locura, como una especie de mal, ¿no?, de enfermedad o de patología, hoy día es bastante característico de nuestro tiempo. ¿Qué es lo que pasa con la historia anterior? ¿Por qué el concepto de historia, dividir la historia en determinados periodos? Dividir la historia en determinadas fechas, aprenderse unas fechas, unos personajes. ¿Por qué esto ya no casa en nuestro tiempo? Porque resulta que esa historia anterior ha sido reinventada. Es una historia incierta, es una historia que ha caído en una ficción, que ha caído en una confusión total. ¿Por qué? Porque ya todas aquellas cosas, esas batallas, estas grandes civilizaciones, estos grandes descubrimientos nos parecen totalmente ajenos. Pero no porque no los conozcamos, no porque no podamos tener idea de ellos, es porque hoy día hemos hecho cosas mucho más grandes. Y el hacer cosas mucho más grandes en nuestro tiempo nos lleva a dudar de la idoneidad de tratar esos temas en el presente. Eso no lo han querido ver muchas personas. Han creído que quedarse en el mundo clásico, han creído que quedarse en el mundo latino nos muestra una visión más profunda, más humana de las cosas. Pero en realidad no. Esa visión artificial de la humanidad, que es justo esa la artificial, que es justo esa la no humana y no la que nosotros tenemos en el presente, de alguna manera puede corromper las mentes de las personas que en nuestro tiempo pueden transformar y cambiar las cosas. Por eso creo que Richard Sennett es un pensador bastante interesante, bastante importante para este tema. La vida cotidiana, que ahora diferenciábamos en relación con el diario vivir, hemos nosotros creado la vida cotidiana, hemos corroído el carácter antiguo, hemos corroído el ethos
que durante mucho tiempo la tradición grecolatina y aún la tradición moderna quiso mantener. Esa estructura fija, fosilizada de los seres humanos, bajo unas ideas, bajo unas creencias, esa fosilización de la vida, esa fijación de la vida a un territorio, a unos símbolos, a unos valores, se ha perdido en el presente. Y se ha perdido justamente por esto. Nosotros hemos generado entonces y nos han dicho, ustedes lo que tienen para este tiempo es una ficción de comunidad. No hay en realidad ninguna comunidad en nuestro tiempo. Ningún afecto es valioso. Los afectos son efímeros como cualquier relación que se tiene. En este mundo solo se puede ser víctima o incompetente. Si tienes conocimiento, entonces eres competente para algo. Si no, eres un incompetente, eres un fracasado. O de lo contrario, estás siendo obligado por muchas personas, estás siendo obligado a actuar y en ese sentido tienes una vida trágica, sufres, te lamentas y demás. No es cierto. Aquella ficción de comunidad que en otro tiempo fue justo eso, aquellas visiones, por ejemplo, sobre el cosmopolitismo, sobre la posibilidad de establecer una visión universal del mundo, no tener una idea universal del hombre, no tener unos principios imaginarios e ideales de la humanidad, sino en realidad vivir universalmente, sentir universalmente. Para ello tenían que romperse estas fronteras. Pero ¿cómo lo hacemos? De la manera más simple que podríamos imaginar. No se necesita ser un Newton, no se necesita ser un Einstein para esto. Se necesita vivir cotidianamente, vivir diariamente, dar un paso cada día. Y ese paso que damos cada día, a diferencia del repetir, de la rutina que nosotros hacemos, que no sería andar, sino sería una perspectiva más cíclica de las cosas. Este ser humano que se mueve para volver a sí mismo, para descubrirse a sí mismo en un ciclo constante de las cosas, que lo único que puede provocar es una náusea, ¿no? Como decía Sartre, el infierno somos nosotros mismos. Claro, el infierno somos nosotros cuando vivimos en esta perspectiva, en ese ciclo constante de la vida. Pero en la vida cotidiana, que es una instancia, es decir, que se ha desprendido de los viejos ideales de la cultura, que ha superado la cultura, aquí las relaciones técnicas y tecnológicas, que en otro tiempo fueron tan mal vistas, son las que nos permiten avanzar. Este ser tiene muchos caminos, este ser es un ser que avanza. A veces no conoce muy bien la senda, a veces sabe dónde llegar. A veces puede cambiar esta perspectiva, puede devolverse. Es un mundo donde la idea de lo imposible es solo eso, una idea. Claro, ¿qué era lo que pasaba en el mundo antiguo? ¿Qué era lo que pasaba en la antigua visión? Los miedos y los temores. ¿Eres víctima o eres incompetente? ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque no sigues un parámetro. La corrosión del carácter indica eso. Sennett habla de cómo nuestro tiempo ha provocado esa corrosión, ese debilitamiento, ¿no?, de los antiguos valores. ¿Por qué se han corroído los valores? Porque hemos justamente avanzado, porque hemos justamente progresado hacia otra perspectiva. Nosotros tenemos entonces ahora una perspectiva de la migración laboral, la migración sentimental. ¿Qué visiones existieron antes de esto? En principio, la perspectiva de los trabajos y los días. ¿Qué era la vida cotidiana? ¿Qué era el diario vivir? Eso, trabajar, toda la vida sobre las cosas, sobre lo mismo. Hacer lo mismo que habían hecho nuestros antepasados. No solo era un deber, ¿sí? No solo era un deber, no solo era una obligación, era un hecho, era algo naturalmente ligado a nosotros. Había que hacerlo, de esa manera permanecíamos. Una idea de inmortalidad, ¿no?, ligada a que los seres humanos por sí mismos no somos inmortales, no podemos inmortalizar nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? A través de eso. Seguir el ejemplo, seguir constantemente y dejar a nuestros hijos que sigan nuestros pasos, inmortalizarnos a través de ellos. Era la antigua visión. También tenemos otra perspectiva del trabajo, de las labores en la ciudad de Dios. Todo trabajo y toda labor es al fin y al cabo vanidad. Todo trabajo y toda labor es al fin y al cabo inútil. Todo se pierde, todo perece.
Por eso hay que pensar en un mundo distinto. No importa que este mundo sea una miseria, no es eso lo que debemos preocuparnos, no es por ello lo que debemos preocuparnos. Preocupémonos por el mundo venidero, ¿no? Una esperanza que vendrá. La siguiente perspectiva es la perspectiva que encontramos en Max Weber, que trata de expresar cómo emergió ese capitalismo, cuál fue el espíritu del primer capitalismo, ligado entonces a una pasión distinta. Ya no nos mueven los cielos, ya no nos mueve simplemente la tradición, ahora nos mueven las cosas, el intercambio, el dinero, las mercancías. Ese nuevo moverse trae consigo un espíritu, una ética distinta, una preocupación por el mundo, una preocupación por las cosas. Pero esa preocupación por el mundo y por las cosas necesita recobrar una antigua visión, una visión que surgió en el principio del Renacimiento con este pensador Pico de la Mirandola. Recordamos a este pensador por el prólogo a su gran obra, que son las 900 tesis. En ese prólogo, que se titula Discurso sobre la dignidad del hombre, Pico de la Mirandola muestra una visión universalista de la sociedad, contrariamente a lo que otras épocas hicieron y a lo que durante muchos siglos quedará oculto. Para Pico era fundamental que en esa visión universalista entrara todo lo mejor de todas las culturas. En la lectura de las 900 tesis que siguen a este escrito, se pueden hallar elementos de cualquier variedad, de cualquier cantidad de culturas y de cualquier variedad de temas. Dentro de esta perspectiva entra la visión justamente de la vida cotidiana, hallar satisfacción en el mucho hacer, como se hallaba satisfacción en el mucho conocer. Y ese es el cambio, esa es la transformación que se ha hecho. Pero sin un sistema, sin una visión, sin una perspectiva del trabajo, como la perspectiva que empezarán a analizar pensadores como Max Weber, era imposible hacer que el sueño de Pico de la Mirandola, ese universalismo de las muchas cosas, se hiciera realidad. El hacer muchas cosas y no solo el conocer muchas cosas transforma el diario vivir en una vida cotidiana, en una vida que transcurre a medida que caminas, en una vida que transcurre a medida que das pasos y que haces infinidad de cosas. Bien, muchas gracias. Mecanicista del mundo no se transforma durante el siglo XIX. Es al final del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando nosotros empezamos a hacer uso de la otra fuerza, de la fuerza electromagnética. Pero hasta tanto nosotros no hicimos uso de las fuerzas electromagnéticas. Y sin embargo inventamos un montón de cosas.